Recording is on. Bueno, a ver. Bueno, vamos a empezar. Me presento, yo soy María Laura Canestraro. Estoy a cargo de la asignatura junto a Enrique Andreotti Romanín. Sé que, bueno, que él les comentó, yo estuve de licencia lamentablemente el primer mes por cuestiones médicas. Tuve la mala suerte de fracturarme el día anterior a que empezaran las clases. Así que bueno, acá estoy nuevamente con ustedes. Y bueno, hoy vamos a trabajar un poco sobre la obra de Émile Durkheim, ¿sí? Ya en estos teóricos que arrancamos con los clásicos de la sociología. Ustedes hace 15 días atrás trabajaron con la obra de Karl Marx, mejor dicho, el recorte que nosotros hacemos específicamente para esta asignatura, que tiene que ver con aquellos textos más vinculados a la sociología, digo específicamente en el caso de Marx. Bueno, también vemos algún Marx más filosófico para poder pensar este contexto de emergencia de la disciplina. Y bueno, ya en Durkheim justamente la particularidad que tiene es que va a ser uno de los clásicos cuya pretensión central va a ser la de fundar la sociología más académica, ¿sí? Previo a esto, bueno, mi idea es recorrer un poco las obras que trabajamos en la asignatura y después, si nos queda tiempo, vamos a ver si ustedes me quieren hacer alguna pregunta sobre alguna cuestión específica, si bien tienen en la semana próxima los prácticos sobre este autor. Una cuestión operativa. Ustedes rindieron el parcial durante estos días. Nosotros habíamos dicho en principio que las notas iban a estar para el día jueves, ¿sí? De tal forma de rendir el recuperatorio a aquellos que tuvieran que hacerlo dentro de 15 días. No sé si ustedes saben que mañana y pasado hay paro de los docentes universitarios, vamos a hacer paro, tenemos una medida de fuerza convocada desde la CONADU y distintas asociaciones de base, en el caso nuestro de la ADUM, de la Asociación Docente Universitaria Marplatense, que básicamente, bueno, tiene que ver con un reclamo fundamentalmente de recomposición salarial, también de mejora de las condiciones de trabajo en este contexto. Muchos de nosotros, bueno, claramente estamos haciendo teletrabajo, pero además estamos al cuidado de niños y niñas y adultos, y bueno, hay algunas cuestiones ahí que revisar. También en ese sentido la cuestión más tecnológica de equipamiento y la necesidad de tener provisión en muchos casos. Y bueno, el tema de el acceso a Internet y que se contemple una tarifa diferencial, dado que, bueno, estamos necesitando de ese y utilizando ese insumo prácticamente todo el día, ¿no? Así que bueno, nosotros normalmente lo que hacemos es entregar las notas a la semana que tomamos el recuperatorio. En este caso tendría que ser el día jueves 15, pero justamente por adhesión a esta medida de fuerza vamos a entregarlas el viernes 16, ¿sí? Esto significa que para respetar lo que dice la ordenanza en relación a el tiempo que tiene que haber para los recuperatorios, vamos a correr la fecha del recuperatorio un día también, ¿sí? Entonces no va a ser el jueves 22 de octubre, sino el viernes 23,
Es decir, el viernes 23 nosotros vamos a subir el recuperatorio al aula virtual y ustedes van a poder mandar sus respuestas hasta el lunes 26, en lugar del 25. Simplemente corremos un día por la adhesión a la medida de fuerza, ¿sí? El resto del cronograma se mantiene, con lo cual ustedes la semana próxima van a tener prácticos y hoy a la nochecita, después del teórico, les vamos a estar subiendo la guía de trabajos prácticos número 3, ¿sí? Que es la que corresponde a este autor, ¿sí? Entonces, esas son básicamente las cuestiones operativas y bueno, y gremiales que quería comentarles y que me parece importante que ustedes también estén al tanto. Si bien es un reclamo salarial, bueno, muchas veces es importante que todos los actores, ¿sí? Nosotros que estamos acá estudiando sociología en general y de la universidad en particular, no solamente los docentes, estemos al tanto, ¿no? de cuál es un poco la situación que nos está atravesando. Por supuesto que es para todos crítica, pero bueno, puntualmente también como sector tenemos nuestros reclamos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá respecto del recuperatorio, el parcial y demás? No sé cómo se estuvieron manejando las otras veces, porque nosotros el cuatrimestre pasado teníamos, bueno, eso ya se los debe haber comentado Enrique y sus ayudantes, que en el canal de YouTube que tiene la cátedra tienen subidos unos mini teóricos que fuimos grabando, mejor dicho. Bueno, saben ustedes que para nosotros todo esto es un aprendizaje. De hecho, este cuatrimestre estamos como muchos más aceitados y aceitadas, si se quiere, pero bueno, requirió realmente recurrir a tecnologías y dispositivos que normalmente no utilizamos, si bien tenemos como soporte de la asignatura el aula virtual, pero no la usamos como única vía de comunicación durante la presencialidad. Entonces tenemos de estos mismos autores subidos una suerte de mini teóricos por esa vía, por ese canal, y el cuatrimestre pasado nosotros hacíamos consultas por Zoom, entonces Jitsi no, si bien lo estoy usando en otra asignatura, pero tan masivamente no lo he usado. Me parece que lo mejor, no sé cómo se estaban organizando antes, es que si hay alguna pregunta, digo ahora operativa, pero si no me parece mejor que lo hagamos hacia el final del teórico, por supuesto alguna cuestión referida más al autor, que escriban por el chat, ¿sí? Que quizás eso es lo más sencillo de hacer. Bueno, entonces si no hay ninguna cuestión ahora, ya arrancamos con el autor, ¿sí? Bueno, como les decía, hoy vamos a trabajar con la figura de Emil Durkheim, ¿sí? Que es central para entender la emergencia de la sociología más academicista, ¿sí? Durkheim nace en 1858 en Epinal, es, digamos, de origen de una familia judía, estudia filosofía y tiene una beca en Alemania, ¿sí? Redacta varios artículos, en principio ligados a las ciencias sociales y sobre todo a la enseñanza, ¿sí? De hecho, es uno de los primeros que tiene a su cargo un curso de ciencias sociales y educación, ¿sí? Publica algo realmente interesante, que son justamente las 3 obras sobre las cuales nosotros vamos a trabajar. Publica 3 grandes obras en un periodo de tiempo muy corto, entre 1893 y 1897, ¿sí? En 1893 publica De la división del trabajo social, en 1895 Las reglas del método sociológico y en 1897 El suicidio, ¿sí? Crea una revista a posteriori de eso, entre 1898 y 1913, que se llama L'Année sociologique, disculpen mi francés, pero que es esencial para este contexto que les mencionaba de la emergencia de la sociología más académica. Y
hacia el final de este periodo en que se publican estos números, edita su última gran obra, que son Las formas elementales de la vida religiosa, donde ya hay un Durkheim, si se quiere, más vinculado a cuestiones de índole más simbólica, un Durkheim más vinculado a la antropología. Bueno, sobre esa obra nosotros no vamos a trabajar, ¿sí? Pero seguramente para aquellos que estudian sociología, en teoría sociológica lo van a ver. Seguramente los de ciencias de la educación también retomen algunas cuestiones porque, como les dije con anterioridad, es importante también su figura ligada a la vinculación entre ciencias de la educación y la sociología. Muere en 1917, a diferencia de los otros autores, ¿sí? de Marx y de Weber, que es el último clásico que vamos a ver dentro de 15 días. Por supuesto, la definición de quién es clásico, en qué momento, tiene que ver con disputas al interior del campo, ¿no? Nosotros decimos que, por supuesto, hay un consenso y una cierta legitimidad en torno al reconocimiento de estas tres figuras como clásicos de la sociología, mismo Saint-Simon y Comte, que ustedes los vieron al inicio, perdón, como precursores, ¿sí? Pero esto tiene que ver con un contexto histórico determinado. Es decir, por supuesto, si nosotros vemos en nuestro país, la mayoría de las carreras de sociología incorporan estos autores como tal, pero realmente hay otros. Por ejemplo, nosotros mismos dábamos Simmel, ¿sí? Que es un autor contemporáneo, un alemán contemporáneo sobre todo más ligado a Weber, ¿sí? Que, bueno, hay de hecho una obra de Batier que se llama El Outsider, ¿no? De Patrick Batier, que dice, justamente plantea cómo esta figura ha sido controvertida, y digo que esto tiene que ver con las disputas y los diversos reconocimientos o consensos o conflictos que hay al interior de la constitución de cada campo del saber. En América Latina ha tenido también importancia lo que ha sido la recepción de la sociología a partir de la obra, digamos, de la síntesis que hizo Talcott Parsons. Bueno, hay distintas cuestiones. ¿A qué me refiero con esto? Es que podríamos incluir otros autores como clásicos, ¿sí? Así como uno, por ejemplo, si uno va a una universidad de Estados Unidos, probablemente como el funcionalismo ha sido muy irrelevante, la obra de Marx no sea considerada dentro de la teoría más bien clásica, ¿no? Bueno, digo, estas son todas disputas. Nosotros, de alguna manera, si tuviésemos que decir qué hace que un autor sea clásico, ¿sí? Dentro del campo sociológico, a diferencia de los precursores de la sociología, ¿sí? Podríamos decir que en los clásicos encontramos una definición de un objeto propio de la disciplina, ¿sí? O de esta disciplina que está emergiendo, ¿sí? Un método, ¿sí? Vamos a ver que la cuestión del método es central. Bueno, en Durkheim claramente lo es, también lo vamos a ver en Weber dentro de 15 días, lo vieron ustedes con Marx en relación a la dialéctica y cómo pensar, digamos, a través de la historia el pasaje por estos distintos modos de producción, ¿sí? Que él estipula, digamos, en función de cómo en determinados momentos históricos las sociedades resuelven sus necesidades materiales de existencia, ¿sí? Y tenemos una dimensión empírica. Entonces podemos decir que esas tres cuestiones, ¿no? La definición de un objeto, de un método y una dimensión empírica hacen una suerte de programa de investigación que definen que los clásicos sean tales, ¿no? En esos tres autores lo vamos a encontrar y lo vamos a encontrar en relación a una suerte de respuesta a esa sociedad capitalista moderna, diríamos, ¿no? Saben ustedes, bueno, acá cuando hablamos del capitalismo, de la sociedad moderna, estamos hablando prácticamente de sinónimos, a pesar de que no lo sean, y las discusiones respecto de esto son muchísimas, pero pasaríamos a otro capítulo, diríamos, de índole más filosófica, si se quiere, y esas cuestiones, por supuesto, que en algún momento las van a ver y a discutir. ¿Por qué digo la centralidad de pensar que tienen algún tipo de respuesta en relación a esta sociedad moderna, a este capitalismo? ¿Sí? Por supuesto, de su época, ¿no? Porque en los precursores y en Saint-Simon y en Comte eso no está definido de manera tan clara. Si bien hay un objeto de estudio, saben ustedes que Saint-Simon hablaba ya de una fisiología social, Comte va a hablar de la física social,
La cuestión del método va a ser central, ¿sí? Sobre todo en Comte, y vamos a ver ahora cómo hay algunas cuestiones de Durkheim que se pueden plantar como una suerte de continuo, ¿sí? Pero claramente, ¿sí? Saint-Simon vemos esto, ¿no? Cuando escribe, bueno, esta era una cuestión que ustedes ahí tenían para desarrollar en el parcial, ¿no? Él habla de una suerte de fase de desorganización en la cual está escribiendo, y tiene que ver porque él está pensando en pleno contexto de la Revolución Francesa, ¿no? Y justamente ve este problema, cómo hay un sistema que no termina de deshacerse, ¿sí? Y hay una sociedad que está emergiendo y tampoco termina de configurarse, ¿no? Entonces esa fase de desorganización en términos de lo que él denomina un poder temporal y un poder espiritual, ¿sí? Aparece como un problema. Entonces digo, no es una respuesta, si bien hay algunas cuestiones en términos de la definición, digamos, primigenia de un objeto de estudio, de una suerte de método, más desarrollada en Comte que en Saint-Simon, pero en la dimensión empírica todavía no están viendo el desarrollo de ese capitalismo, básicamente por una cuestión epocal, ¿sí? Bueno, entonces, volvemos y avanzamos un poco con justamente las particularidades que tiene Durkheim ya en un contexto donde estamos hablando de fines del siglo XIX, ¿sí? Ya un poco más avanzado, también estamos hablando de Francia, como en Saint-Simon y en Comte. Vamos a ver cómo avanza sobre este legado, ¿sí? Y justamente una de las cuestiones, y esto lo plantea Steiner, que es uno de los autores que ustedes tienen para leer, una de las cuestiones que le preocupa de alguna manera a Durkheim, es esa suerte de descrédito que tiene la sociología en este contexto de hervidero intelectual, dice Steiner, donde hay una suerte de competencia con otros autores, ¿no? Que están pensando también en la emergencia de una ciencia específica sobre lo social y de darle una entidad distinta a la que le había dado, en principio, porque había digamos, un escaso lugar de esta ciencia emergente, digamos, en la academia. Sí, yo recién les mencionaba que Durkheim básicamente está ligado a las ciencias de la educación, en principio, y después por esta suerte de descrédito que la ciencia emergente venía teniendo, sobre todo de la figura desde digamos, de la mano de Comte. ¿Por qué de la mano de Comte? Porque la sociología tal cual la estaba pensando Comte, ¿sí? Y en esto Comte tiene un mayor desarrollo del método que Saint-Simon. El énfasis de Saint-Simon está puesto en esta exhortación a los industriales a llevar adelante, digamos, ser quienes administren esa sociedad industrial emergente. El énfasis de Comte, está puesto más en la cuestión del método y de quiénes de cuál es el lugar de los intelectuales, ¿no? Cuál es el lugar de la ciencia en esta sociedad emergente. Y de alguna manera, el lugar que le otorga a la ciencia, ¿sí? En reemplazo de la religión, como dice Zeitlin, es el de una suerte de sociocracia, ¿sí? Podemos ver que él habla de una idea de una élite que va a estar a cargo de la espiritualidad de esa sociedad, la que va a desarrollar esa sociología positiva, una sociología positiva o una filosofía positiva que aparece como la más perfecta, diríamos, ¿no? De las ciencias sociales, ¿sí? De las ciencias, mejor dicho, ¿no? En ese recorrido por los distintos estadios del conocimiento, ¿sí? Por esa etapa teológica, metafísica y positiva, como la sociología aparece como una ciencia, ¿sí? Esta sociología positiva como una ciencia que de alguna manera llega en la cual culmina, digamos, ese proceso de desarrollo del conocimiento de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones centrales con las cuales tendría que lidiar, ¿sí? Durkheim, ¿no? Con esta suerte de hervidero intelectual. Además, en un contexto, ustedes piensen de alta conflictividad social, ¿no? Estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Tenemos, bueno, la organización sindical en partidos políticos. Durkheim muere en 1917 en plena Primera Guerra Mundial, ¿sí?
Tenemos la sublevación de la Comuna de París en 1871. Bueno, varias cuestiones que también hacen a una época de alta conflictividad social, que va a ser una de las preocupaciones también del autor, ¿no? Eso es interesante y esto es un planteo justamente de Comte, ¿no? La utilidad del conocimiento, ¿no? Cuando Comte planteaba los postulados del saber positivo, hablaba del ver para prever. La utilidad de la ciencia va a estar en todos estos autores, ¿no? Para Durkheim, la preocupación central va a ser el estado de anomia que él está observando en esta sociedad, ¿no? Y ese estado de anomia se vincula, bueno, fundamentalmente a la idea de la anomia tiene que ver con las faltas de normas y de cómo su énfasis va a estar puesto en la sociedad, en el orden social, pensado como un orden moral, ¿no? Entonces el vínculo social va a ser un sinónimo de vínculo moral y la preocupación central de Durkheim va a ser por el lazo social, ¿sí? El lazo social que tiene que ver con la ligazón entre el individuo y la sociedad, ¿sí? ¿Cómo se da esa relación entre el individuo y la sociedad? ¿Sí? En términos de solidaridad social. Cuando hablemos de solidaridad estamos hablando de ese lazo social entre el individuo y la sociedad. Algo que además es una particularidad de la sociología, ¿sí? Si nosotros pensamos en, estamos hablando de la peculiaridad que tiene la sociología emergente, ¿sí? Como ciencia de lo social con características específicas. No es la primera ciencia que va a intentar comprender lo social, ¿sí? La teoría política es mucho anterior y también va a intentar específicamente, bueno, la relación Estado y sociedad, pero ¿cómo es posible lo social? Ya en los contractualistas aparece esta idea, ¿no? El contrato tiene que ver con hacer posible lo social, ¿no? Salir de ese estado de naturaleza y pasar a la emergencia de una sociedad a través de un contrato. Pero los contractualistas, ¿sí? Estoy pensando en Hobbes, en Locke, en Rousseau, van a pensar lo social como una sumatoria de individuos, ¿no? La sociedad es la suma de los individuos. Bueno, para Durkheim la sociedad va a ser una realidad sui generis, va a decir él, ¿no? Que es supraindividual y que no puede desagregarse en las individualidades, ¿no? Tiene otra entidad distinta, ¿sí? Y una de las cuestiones centrales, ¿sí? A propósito del lazo social, que vamos a ver cómo aparece en dos de estas grandes obras, ¿no? En la división del trabajo social, de la división del trabajo social de 1893 y en el suicidio de 1897 también aparece, de distintas maneras, pero la preocupación por el lazo aparece, ¿no? Y una de las preguntas centrales que se va a hacer Durkheim es cómo puede ser que el individuo se vuelve cada vez más autónomo, ¿sí? En este contexto, ¿sí? En este pasaje, como va a decir él, de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas, ¿sí? Y al mismo tiempo depende cada vez más de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que ese individuo es cada vez más autónomo, pero al mismo tiempo es cada vez más independiente, ¿no? Y este va a ser un problema, insisto, que hace a la cuestión del lazo social, porque el lazo social tiene que ver con esta ligazón individuo y sociedad, no de los individuos entre sí. Y bueno, y la va a pensar de maneras distintas en la división del trabajo y en el suicidio, ¿no? Sobre todo en la división del trabajo, ustedes van a ver que aparece explícitamente, ¿sí? Primero la preocupación de la división del trabajo no como un hecho social, ¿sí? Durkheim va a estudiar los hechos sociales. Yo estoy yendo un poco en esta presentación en el orden cronológico de las obras, ¿sí? Si bien las reglas del método sociológico, donde él va a hacer énfasis en cuál es el objeto de la sociología, que son los hechos sociales, que son formas de pensar, de sentir y de actuar que son exteriores al individuo, que ejercen coerción sobre él, que se le imponen, ¿sí? Estas cuestiones, si bien esta obra va a ser de 1895, posterior a de la división del trabajo social y anterior al suicidio, vamos a ver que ya hay una estructura particular de la división del trabajo social, donde nos deja ver que ya muchas de estas cuestiones respecto de la definición del hecho social como el objeto de estudio de la sociología ya está presente, ¿no? Entonces, en ese sentido, él va a abordar la división del trabajo no como un hecho económico, ¿sí? Sino justamente como un hecho social, porque a él lo que le preocupa fundamentalmente es cómo esta división del trabajo, ¿sí?
qué es lo que para él va a caracterizar ese cambio social de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas, o de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, desborda lo económico y no puede pensarse solamente a partir de lo económico, sino que tiene una dimensión moral, ¿sí? ¿Qué es la moral? Yo estoy diciendo el orden moral como sinónimo del orden social. Bueno, el orden, lo moral son las reglas, ¿sí?, que hacen posible la existencia de lo social, ¿sí? Podemos hablar desde cosas más reglamentadas como leyes hasta cuestiones más de índole de costumbre y de tradición, ¿sí?, que son legítimas, pero no necesariamente están legalizadas, plasmadas en una reglamentación específica, ¿no? Pero son ellas las que hacen posible la existencia de la solidaridad social, porque básicamente hacen que ese conjunto social, ¿sí?, que sería la sociedad, sea coherente y que no haya demasiados enfrentamientos entre los individuos y que sea posible la cooperación entre los individuos, ¿sí? Es decir, ¿cómo es posible que los hombres participen de la vida social? Es posible gracias a la existencia de la moral, ¿sí?, de las reglas que enuncian, dice él, estas condiciones fundamentales de la solidaridad social, ¿sí? Yo recién les decía que esta solidaridad posibilita la cooperación, porque básicamente, y vamos a ver cuál es la importancia que tiene la división social del trabajo, ¿sí?, mejor dicho, la división del trabajo social, justamente en Marx es división social del trabajo, en Durkheim es división del trabajo social, cómo posibilita, ¿sí?, la existencia de la solidaridad social, ¿sí? Pero previo a eso, ¿sí?, digamos, previo a la definición de la centralidad que va a tener la división del trabajo como fuente de solidaridad social en las sociedades modernas, ¿sí?, él va a pensar, o mejor dicho, en este proceso de construcción de este objeto de estudio, y sobre todo, y esto lo vamos a ver también en el suicidio, y como dije anteriormente, lo vamos a ver como digamos, como una definición propia de las reglas del método sociológico, la importancia, y esto tiene que ver con esta pretensión que yo señalaba en el inicio respecto de la consolidación o la configuración del campo sociológico más académico, tiene que ver con diferenciarse de otras disciplinas, ¿no?, que ya existían. Es decir, ustedes van a ver cuando lean la división del trabajo social, que básicamente lo que dice él, bueno, el trabajo, la división del trabajo es un hecho social, no es un hecho económico, ¿sí? Otras disciplinas pueden asumirlo básicamente él va a discutir con el utilitarismo, ¿sí?, para pensar en la división del trabajo, pero él considera que tiene una particularidad que lo hace un hecho social, y es básicamente la dimensión moral, ¿no? Entonces, este hecho social va a ser característico de las sociedades modernas y va a ser fuente de solidaridad orgánica. Yo les dije hoy que él habla de cómo la moral, que son las reglas, enuncian esas condiciones fundamentales de la solidaridad social, ¿sí?, de esta ligazón entre el individuo y la sociedad. Hacen posible la existencia de un todo coherente y la ausencia de demasiados conflictos, ¿sí? Y vamos a ver también cuál es la diferencia sustancial también con la mirada que respecto al trabajo tiene Marx, ¿no? Esta solidaridad social, a lo largo de la historia, la piensa en términos de dos modelos de relación, digamos, individuo-sociedad, de lazo social, ¿sí? Un tipo de organización en las cuales predomina, dice él, una solidaridad de tipo mecánica, y otras en donde predomina una solidaridad de tipo orgánica. La solidaridad de tipo orgánica, como dije recién, va a ser característica de las sociedades modernas, ¿sí? Mientras que la solidaridad de tipo mecánica va a ser característica de formas mucho más simples de organización social, ¿no? En donde hay un estado fuerte de la conciencia colectiva, ¿sí? La conciencia colectiva tiene que ver con creencias, tradiciones, ¿sí?, que son permanentes, que son precisas, ¿sí?
que son estas que, digamos, ejercen de alguna manera coerción sobre el individuo, ¿sí? Donde no hay un alto grado de especialización de tareas, ¿sí? La división del trabajo es más bien escasa. Él habla de la idea de que la solidaridad se basa en la similitud de los elementos constitutivos de lo social. Él habla de la existencia de compartimentos que son estancos, ¿sí? De la idea de segmentos, ¿no? Donde de alguna manera la diferenciación y sobre todo la especialización, que va a ser algo característico de el otro tipo de organización social, va a ser casi inexistente. Algo importante es que ambas, ¿sí? Ahora voy a describir a qué refiere la idea de la solidaridad orgánica y nos vamos a centrar un poco más en esta porque justamente es la que tiene que ver con la división del trabajo, no se encuentran en estado puro, ¿sí? Si bien una se desarrolla en detrimento de la otra, es decir, a medida que avanza un tipo de organización social, digamos, caracterizada por una solidaridad de tipo orgánica, se retrae la solidaridad mecánica, pero no termina de desaparecer, porque nosotros podríamos decir que dentro de nuestra sociedad, ¿sí? Durkheim diría, donde predomina una solidaridad de tipo orgánica, hay algunas organizaciones, ¿sí? Que están vinculadas a partir de, o en las cuales uno podría poder entender su dinámica a partir de una solidaridad de tipo mecánica, ¿sí? ¿Cómo se caracteriza la solidaridad de tipo orgánica? Bueno, ese estado de la conciencia colectiva, ¿sí? De estas creencias compartidas, de las tradiciones que es bien fuerte en el otro tipo de organización social, acá tiene un desarrollo más débil, ¿sí? Y también van a ir en detrimento, digamos, el desarrollo de la conciencia colectiva y el de la conciencia individual, ¿sí? A mayor grado de desarrollo, es decir, yo anteriormente les dije, en el tipo de sociedades donde predomina la solidaridad de tipo mecánica, la diferenciación, ¿sí? La especialización es casi inexistente, porque básicamente diríamos que no existe la idea del individuo, del sujeto, esos procesos de subjetivación bien característicos del siglo, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, de esta modernidad emergente, no existen como tales, ¿no? Entonces la idea de individuo no aparece, ¿no? Sí sucede esto en aquellas sociedades donde predomina la solidaridad de tipo orgánica, porque además justamente esa solidaridad está basada en la diferenciación de tareas y en la especialización de esos individuos que las llevan a cabo, ¿no? Por eso justamente el hecho central que va a ser fuente de solidaridad social de tipo orgánica, que va a ser la división del trabajo, ¿sí? De hecho, para él va a ser este pasaje de un tipo de solidaridad a otro va a estar marcado por la división del trabajo, que va a ser un hecho social, como dijimos, y a su vez va a estar determinado por otro hecho social, que como vamos a ver más adelante, esta va a ser una de las reglas del método, ¿sí? Todo hecho social se explica por otro hecho social. Ahora, ¿dónde observamos la solidaridad? Va a decir Durkheim. ¿Es posible observar en un tipo de organización social la existencia de solidaridad? ¿Qué tipo de solidaridad predomina? Él dice que la solidaridad como tal no puede observarse, sino que lo que se puede observar, y él va a utilizar como indicador, pensemos en que estamos hablando de, pensemos en el legado de Comte, ¿sí? Y en la centralidad que tiene la definición propia, ¿sí? De un método, la idea del objeto de estudio está bien presente, ¿no? De un objeto que es exterior, ¿sí? Que puede aprenderse. Bueno, de hecho, él va a decir que los hechos sociales tienen que ser abordados como cosas. Esto nos habla de la exterioridad de los hechos, ¿sí? Algo que va a ser muy distinto a lo que vamos a ver después con Weber. Pero acá estamos hablando de esa diferenciación entre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido, ¿sí? Entonces, por supuesto, la dimensión empírica, como les dije anteriormente, está presente y Durkheim se está preguntando, bueno, ¿cómo es posible observar esta solidaridad?
la solidaridad como tal no es observable, por lo tanto, va a pensar en un indicador. Y para él, yo les dije anteriormente que las reglas, la moral tiene que ver con las reglas que hacen posible, digamos, que enuncian las condiciones fundamentales de la solidaridad social. Ese observador para él va a ser el derecho. ¿Sí? Y entonces va a... ¿Por qué básicamente? Porque el derecho va a aparecer cuando haya algún hecho social, ¿sí?, que lesione esa conciencia colectiva de la sociedad, ¿sí? Si hoy estamos diciendo que esas condiciones de, digamos, que las reglas, que la moral, entendidas como esas condiciones de posibilidad de existencia de la solidaridad social, básicamente hacen posible que esto sea de alguna manera coherente y orgánico, ¿sí?, la sociedad sea coherente y orgánica y haya una ausencia de enfrentamientos entre los individuos, bueno, el derecho va a surgir, va a emerger cuando, si se va a hacer visible, cuando haya algún individuo que lesione, ¿sí?, esa conciencia colectiva. Y las respuestas entonces para uno y otro caso van a ser distintas. ¿Sí? En uno y otro caso me refiero a un tipo de organización donde predomine la solidaridad mecánica, el derecho va a ser centralmente represivo, ¿sí? Básicamente está pensando como, digamos, un derecho fundamentalmente penal, ¿no? Pensando en el sufrimiento como el castigo, una transgresión, ¿no? Y vengar el daño que se hizo a esa moral, ¿sí? A diferencia de las sociedades donde predomina la solidaridad de tipo orgánica, el derecho va a ser de tipo restitutivo, ¿sí? Y tiene que ver con restablecer un estado de cosas, ¿no? Con reparar las cosas como estaban antes de que se infringiera, ¿sí?, esa ley. Bien. Estas cuestiones centralmente van a aparecer en la división del trabajo y, como les decía, fundamentalmente pensando en que la división del trabajo va a ser central en este proceso, ¿sí? Como les decía, a medida que avanza una, va a retroceder la otra, entonces a medida que aumente la solidaridad social de tipo orgánica, va a disminuir la sociedad de tipo mecánica y ahí va a ser central la división del trabajo porque va a ser el que nos permita explicar el pasaje de un tipo de estructura a otra. Yo les decía recién que la solidaridad social posibilita la cooperación, ¿sí? Porque básicamente, y entonces en ese sentido, si el trabajo es fuente de solidaridad social de tipo orgánica, está pensando el trabajo como centralmente un trabajo cooperativo, ¿sí? Para él, el trabajo fundamentalmente va a ser un mecanismo de integración social, ¿sí? La relación entre los individuos, las relaciones entre los individuos son centralmente de cooperación. No desconoce la existencia de relaciones de poder, ¿sí? Pero él va a decir que las desigualdades sociales, no hay conflicto, en realidad el conflicto, y vamos a ver cómo hay algunas divisiones del trabajo que él llama anómalas, ¿sí? Pero bajo condiciones normales de funcionamiento de una sociedad, el trabajo va a ser fuente de solidaridad, ¿sí? Porque básicamente va a ser un trabajo de tipo cooperativo y en donde, como les decía recién, las desigualdades sociales básicamente lo que expresan son desigualdades naturales, ¿sí? Y a su vez, yo les decía que es un mecanismo y es una forma de integración social, la división del trabajo, y al mismo tiempo posibilita el desarrollo personal de los individuos, ¿sí? Por tanto, la autonomía individual y la dependencia de alguna manera social, ¿sí?, tiene que ver con esta paradoja que yo les mencionaba al inicio. ¿Cómo puede ser que los individuos son cada vez más autónomos y al mismo tiempo cada vez más dependientes? Él va a hablar de un concepto que es el de interdependencia funcional, ¿no? Tenemos cada vez mayor especialización, mayor diferenciación social, que eso nos vuelve de alguna manera más autónomos, ¿sí? Porque nos hace, digamos, tenemos ciertas particularidades en términos de individuos, pero a su vez
al haber mayor especialización de funciones, dependemos más de los otros, ¿sí? Porque llevan a cabo otras funciones distintas que las que llevamos adelante nosotros. Por eso él va a decir que la división del trabajo en realidad no pone frente a los individuos, sino a las funciones entre sí, ¿sí? Por eso esta idea de pensar en términos de interdependencia. ¿Por qué las funciones? Porque tienen una función en términos de el mantenimiento, ¿sí? De esta cohesión, de este todo que decíamos anteriormente, orgánico, ¿no? De la existencia de la sociedad. Tiene que ver con eso. Entonces, ahí hay una diferencia sustancial claramente con Marx, para quien por otra parte el trabajo habla de la división social del trabajo y porque tiene que ver fundamentalmente con, con la propiedad de los medios de producción, ¿no? ¿Qué sucede cuando ya hablamos en términos de clase, ¿no? Y una clase aporta la propiedad de los medios de producción y la otra la fuerza de trabajo, donde hay intereses que son contradictorios y bueno, y eso tiene que ver con cuál es el lugar sobre todo del trabajo pensado como germen, digamos, del conflicto en las sociedades que son clasistas, ¿no? No un trabajo en una asociación de hombres libres, que es la que él piensa a futuro, claramente ahí es diferente. Pero en términos de pensar en la sociedad moderna, la mirada de ambos, de Marx y Durkheim, es bien distinta, ¿no? Considerando que para Durkheim otra vez es un mecanismo de integración, es la base fundamental de este orden social. Bueno, en esta obra de la división del trabajo ustedes tienen para leer solamente las conclusiones, ¿sí? Que son bien interesantes, sobre todo pensando en términos de esta idea del orden moral, ¿sí? Él va a desarrollar, y estas son muy interesantes, si pueden ver alguna, yo siempre los llevo a las clases, pero acá es muy difícil que ustedes puedan ver, las obras de Durkheim, pero si tienen posibilidad, no sé si seguramente en algún PDF que esté subido a internet puede verse, y si no, cuando vayan en algún momento, cuando podamos volver en algún momento a una biblioteca, es muy interesante ver cómo los libros tienen índices de sus obras, ¿sí? En todas las obras, que son prácticamente un resumen de lo que él desarrolla en todo el libro. Digo, es interesante verlo porque uno a veces lee, por supuesto, por partes las obras y es bien interesante ver cuál es el desarrollo que va haciendo a partir de la lectura del índice. Digo entonces, él en principio la división del trabajo va a investigar cuál es la función que cumple el trabajo en la sociedad. Esta va a ser ¿no? Esta estructura también va a ser muy similar a la que va a desarrollar en el suicidio en relación a ese hecho social que es el suicidio, ¿no? Pero básicamente va a tener que ver con definir esos hechos sociales, ¿sí? Otra vez, insisto con esta idea, en esa pretensión de otorgarle una especificidad al conocimiento de la sociología, entonces en principio diríamos se va a pelear con otras disciplinas que hablaron de esos objetos de estudio, pero no pensándolos como hechos sociales, y entonces fundamentalmente con la economía sobre todo utilitarista para pensar que la división del trabajo desborda ese hecho económico, sino que es un hecho de índole moral, y vamos a ver ahora que con el suicidio esto sucede en relación a la psicología, ¿no? ¿Qué otra disciplina, digamos, cuál va a ser la disciplina que por excelencia, diríamos, se ocupe del suicidio, de un hecho tan íntimo como es el suicidio, ¿no? Justamente la psicología. Bueno, Durkheim va a decir que es posible definir causas sociales del suicidio y tipologías, que va a ser algo central. Entonces, después de definir ese hecho social, en este caso estamos hablando de la división del trabajo, pero va a aparecer también en la otra obra, va a determinar cuáles son las causas y las condiciones de las cuales depende ese hecho social, y Black va a clasificar sus formas anormales, ¿sí? Yo decía hoy que bajo condiciones normales de funcionamiento, el trabajo se produce por cooperación y por ende esa división del trabajo es fuente de solidaridad social. Él va a decir es decir, que la relación entre división del trabajo y solidaridad orgánica supone alguna condición de normalidad, ¿no? Que va a haber algunas formas patológicas y va a hablar de una división del trabajo anómica, coactiva, ¿sí? La anómica tiene que ver básicamente con la falta de reglamentación, ¿sí? Es decir, que esa reglamentación no está en función del desarrollo de la división del trabajo.
coactiva, ¿sí? Tiene que ver con cuando hay una reglamentación que se mantiene de forma forzada, ¿sí? Y después voy a hablar de la incoordinación de las funciones especializadas. Pero todas esas van a ser momentáneas, ¿sí? Hay alguna disfuncionalidad por la cual esa división del trabajo no está produciendo solidaridad, ¿no? Algo importante es que cuando él estudie los hechos sociales, le va a importar saber cuáles son las causas de hechos sociales. Primero va a decir que todos los hechos sociales son posibles de ser abordados, ¿sí? Uno dice, bueno, el objeto de estudio de la sociología en Durkheim son los hechos sociales. Esta forma de sentir, de pensar. ¿Pueden estudiarse todos los hechos sociales? Sí, pueden estudiarse todos los hechos sociales. ¿Qué hechos sociales va a estudiar Durkheim? Aquellos que son patológicos, ¿sí? O disfuncionales. Es decir, que no están digamos, desarrollando la función que tendrían que tener, ¿sí? Para garantizar las condiciones de existencia del sistema social, diríamos, ¿no? Entonces, hay alguna disfuncionalidad que se está produciendo y por eso es importante esto que yo les decía, bueno, la utilidad del conocimiento científico. Él dice, todos los hechos sociales pueden estudiarse. Yo me voy a centrar en las causas y en las funciones de los hechos sociales más que en los efectos, para ver qué pasa cuando ese hecho social no está desarrollando las funciones necesarias para garantizar el funcionamiento, valga la redundancia, del sistema, ¿sí? Bien, voy a apurarme un poco porque ya ocupé la mitad del teórico y avanzamos con una sola obra. Pero esas van a ser las condiciones fundamentales o las cuestiones centrales que aparecen en la división del trabajo. La otra obra, algunas cosas mencioné recién, ¿no? Va a ser las reglas del método, ¿sí? Como les dije anteriormente, esta va a ser una obra que va de 1895, es decir, en el medio de las otras dos, de la división del trabajo social y del suicidio. Sin embargo, en ambas aparece, digamos, no solamente en el suicidio, que ya va a estar más desarrollada esta conceptualización en torno al método, sino que también, como les dije anteriormente, en la división del trabajo aparecen algunas de estas cuestiones. En esta obra, sin duda, las reglas del método sociológico, está explicitada esta preocupación por constituir un campo de la sociología, digamos, como una disciplina autónoma de lo social, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta esto que les mencionaba anteriormente, ¿no? De esta suerte de descrédito intelectual a partir de lo que él considera es el legado de Comte, si bien, como les digo, aparecen algunas cuestiones, digamos, en respecto del método, digamos, y sobre todo lo vamos a ver a diferencia del próximo autor de Weber, Durkheim es bien positivista, ¿no? Respecto a esta exterioridad del hecho social, que los hechos sociales están dados en la realidad y son posibles de ser aprehendidos, ¿no? Pero bueno, en términos de, ustedes lo van a ver en el prólogo de las reglas del método sociológico, aparece también esta idea de, así como les dije anteriormente, bueno, al momento de definir un hecho social, deshacerse de ciertas prenociones, ¿sí? En términos de la visión del trabajo, de las prenociones propias de pensar el hecho social como un hecho económico. Bueno, en el caso del suicidio, las prenociones de pensar al suicidio como un hecho psicológico, si él dice que básicamente para poder pensar en la emergencia, en la especificidad de un conocimiento sobre lo social, básicamente hay que desprenderse de las prenociones de dos disciplinas, ¿sí? Como son la filosofía de la historia y la psicología introspectiva, ¿no? Él pretende, porque la filosofía de historia tiene que ver, la filosofía de historia, perdón, con esta idea de que acepta los aportes de Comte, pero también se aleja, y sobre todo esta idea del dogma del progreso que planteaba Comte, y en Durkheim el peso va a estar puesto sobre todo en la idea de la provisionalidad del conocimiento científico y en la idea de poder convertir a la sociología como una ciencia experimental, ¿sí? Si bien esto aparece en
en Comte, después, bueno, en esos desarrollos que va teniendo a medida de cuando va avanzando y va hablando de la especificidad de esa filosofía positiva, de la sociología positiva, del positivismo convertido, ¿no? Paradójicamente quiere reemplazar a la religión por una sociología positiva, por un positivismo que lo está pensando con una estructura similar, diríamos, ¿no? Incluso el propio Comte llega a autoproclamarse como el papa de esa religión positiva, ¿sí? Entonces, bueno, hay algunas cuestiones de las cuales él se aleja. Y en estas reglas del método, básicamente lo que va a hacer, bueno, en principio es definir el objeto de estudio de la sociología, que como les dije van a ser los hechos sociales, definidos como estas formas de pensar, de sentir, de obrar, que son exteriores al individuo, ¿sí? Es decir, que son anteriores. ¿Y dónde se ubican esos hechos sociales? Por fuera de la conciencia individual, ¿no? Y acá aparece esta idea que les mencionaba de la conciencia colectiva. Ahí están los hechos sociales. Por eso son anteriores al individuo y a su vez exteriores, ¿no? Y en ese sentido también ejercen coerción, son imperativos, pueden ser más o menos violentos. Volvemos a esta idea de, bueno, no es lo mismo un hecho social que lesiona la conciencia colectiva en términos de infringir la ley que otro que tenga que ver con cuestiones más vinculadas a alguna costumbre, digamos, ¿no? Que no necesariamente viole el derecho. Y además, bueno, se imponen, no son generales, justamente se generalizan porque son restrictivos, es decir, no hay posibilidad de elegir, se imponen quiera o no, quiera uno o no, ¿no? Y él va a hablar de la existencia de ciertas, esto lo tienen ustedes bien desarrollado en Steiner, de la existencia de ciertas reglas del método, ¿no? Que van a ser la definición, la observación, la clasificación, la explicación y la administración de la prueba, ¿no? Entonces, la definición de los hechos sociales, como les dije, y esto es algo que podemos ver en ambas obras, y yo vuelvo a esta idea de si uno sigue esta lógica de esos índices, tienen que ver también con, en esa definición, ¿no? De los hechos sociales, a su vez, cómo poder alejarse de otro, y estoy un poco repetitiva con esto, ¿no? Pero de otro tipo de hechos que no necesariamente, o incluso de características que no necesariamente tienen que ver con ese objeto que él pretende abordar desde una mirada social, y a su vez, bueno, separarse de prenociones que son herederas, digamos, de otras disciplinas. La observación tiene que ver con oponerse al conocimiento espontáneo, ¿no? La cuestión del método va a ser central en Durkheim. Uno puede después tener ciertas precauciones o críticas en relación a algunas cuestiones que desarrolló, pero la construcción en términos metodológicos que hace, si ustedes pueden ver la división de trabajo, pero sobre todo el suicidio, ¿no? Ese desarrollo que hay, la utilización de las estadísticas, bueno, realmente es muy riguroso, ¿no? Cuando hablamos de oponerse al conocimiento espontáneo, nosotros siempre en las primeras clases, bueno, es una cuestión que solemos debatir, estamos complicados con esta modalidad virtual, pero hablamos siempre un poco tomando el texto de Bauman, que tiene que ver con sociología, ¿para qué, no? ¿Para qué sirve la sociología? Está este debate entre el conocimiento científico y el conocimiento de tipo vulgar, ¿no? Y que justamente una pelea que la sociología tiene que dar, porque básicamente, esto les va a pasar para aquellos que estudian sociología, todos tenemos algún tipo de experiencia, de conocimiento práctico de vivir en sociedad, por ende todos tenemos algo para decir de la mayoría de las cuestiones que la sociología aborda, ¿sí? Van a ver que por el simple hecho de vivir en sociedad, por estar socializados y por ser justamente nuestro objeto de estudio la sociedad, con la vaguedad que esto implica, pero van a ver que en algún momento incluso les van a pedir opinión sobre cosas que en muchos casos no las tenemos formadas porque no nos hemos especializado en ello, ¿no? Entonces esto no significa que podamos ser opinólogos y hablar absolutamente de todo. Hay un libro muy interesante que, bueno, en el oficio del sociólogo de Bourdieu también está planteado, de Bourdieu, Chamboredón y Passerón, vamos a ser justos con los demás autores,
aparece también esta cuestión, ¿no? De los riesgos, además de hacer opinología. Entonces, la observación tiene que ver con oponerse a ese tipo de conocimiento, ¿no? A tratar a los hechos sociales como cosas, ¿no? Esta idea de la exterioridad de los hechos sociales, ¿no? Y eso aparece también en el prólogo, ¿sí? Él dice que hay que tratar a los hechos sociales como cosas, no porque sean cosas, ¿no? Pero sí porque tiene que ver con la idea de la exterioridad, sobre todo, y por una estructura que se desconoce, tal como un físico desconoce la estructura de un cuerpo, nosotros desconocemos la estructura de los hechos sociales. Todos tienen, ¿sí?, una cierta función, ¿sí?, por lo tanto pueden ser estudiados, todos tienen una cierta función en esta sociedad, ¿sí? Sin embargo, vale la pena, diría él, estudiar los hechos sociales, fundamentalmente los patológicos, los que no están pudiendo garantizar, digamos, el desarrollo de las funciones, ¿sí?, que tienen que tener en ese todo orgánico. Entonces, hablamos de la definición de la observación, después voy a hablar de la clasificación. La idea de construir tipos sociales es fundamental, ¿sí? Para él, una de las finalidades, digamos, de este método experimental que va a otorgar a la sociología tiene que ver con la construcción de tipos sociales, ¿sí? Él habla de los tipos sociales de solidaridad, ¿sí?, social, y habla de los tipos sociales de suicidio, ¿sí? Entonces, la definición, la construcción de tipologías, bueno, recién hablamos también de la división del trabajo, de cuando es normal, cuando es patológica, qué sucede, cómo puede clasificarse, ¿sí? Ahí también aparecía un tipo social. Entonces, la clasificación va a ser central para la construcción de los tipos sociales. Y ahí también va a diferenciarse, ¿no? Por un lado, de la historia, que va a decir que concibe los hechos sociales como heterogéneos, que son incomparables porque son únicos, ¿sí? Y la filosofía, bueno, va a volver a esta idea de el dogma del progreso, perdón, y esta cierta concepción evolucionista de Comte, donde dice que va a encontrar lo real solo en los atributos de la naturaleza humana. Fíjense entonces cómo está siempre haciendo este ejercicio de diferenciarse de otras disciplinas, romper con ciertas prenociones y poder constituir un campo de lo social con ciertas especificidades y peculiaridades, ¿no? Luego de la clasificación va a venir la explicación, ¿no? La explicación, bueno, él va a disociar en términos de la utilidad la causa de la función de los hechos sociales, ¿no? Que la función tiene que ver con esto que les decía, la correspondencia que hay entre ese hecho social y las necesidades que tiene el organismo. Pero a su vez, cuando él determine las causas, ¿sí?, va a hablar de una suerte de unicausalidad, donde un hecho social es la causa de otro hecho social, donde un hecho social se explica por otro hecho social, ¿no? Entonces, por ejemplo, la división del trabajo se va a explicar por otro hecho social que va a ser el aumento del volumen y la densidad moral y social, ¿sí? Cuando hablamos del volumen tiene que ver con cómo en la sociedad moderna emergente se desarrollan más los medios de transporte. Bueno, pensemos en lo que tiene que ver con la creciente urbanización bueno, el desarrollo de las ciudades, de las fábricas, ¿sí? Bueno, un problema. Nosotros en Marx no vemos tanto el famoso texto de la descripción de la clase obrera, ¿no? En Inglaterra, pero un poco pensemos en ese esquema de ciudad, de esa ciudad fabril, ¿no? Bueno, eso a su vez genera mayor densidad moral. ¿Por qué? Porque hay mayor, y moral y social, dicen, ¿no? Mayor intercambio, hay mayores vínculos, mayores relaciones, mayor cantidad de relaciones sociales implica este aumento del volumen moral, ¿sí? Esa va a ser, por ejemplo, la causa de la división del trabajo, ¿no? Entonces, a cada hecho social corresponde otro hecho social. Esto es unicausal. La explicación es unicausal, ¿sí? Y la última regla tiene que ver con la administración de la prueba, donde, digamos, cómo va a establecer los principios de causalidad a partir del método comparativo de experimentación indirecta que tiene que ver con las variaciones, el método de las variaciones concomitantes, que básicamente él trabaja con series estadísticas, ¿sí?, partiendo de los hechos sociales que selecciona,
y después va a intentar, a partir de distintas series, establecer correlaciones entre esas variables, ¿no? Por supuesto, si encuentra que hay una explicación y que puede verificarla, digamos, con la existencia de otras series, va a establecer la existencia de regularidades, ¿sí? Más que de leyes de lo social. Pero bueno, tiene que ver básicamente con la correlación que puede establecer entre distintas variables a partir del análisis de series, ¿sí? Ese es en general esas son en general las reglas del método que va a desarrollar, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco rápidamente el suicidio y vamos a ver que justamente en términos de su metodología, estas reglas tienen una particularidad porque justamente en función de la disponibilidad de datos que tiene para poder construir esas tipologías del suicidio, va a tener que invertir las reglas, ¿sí? Va a tener que explicar primero y luego clasificar, pero vamos a ir a desarrollar un poco algunas de las cuestiones que plantea y después volvemos sobre el método, ¿sí? Bueno, acá aparece otra vez, como les decía,